Cordial saludo y bienvenidos nuevamente. En este video vamos a crear nuestro sitio Moodle en pocos segundos. Lo vamos a hacer a través de Seeded.com, que es una plataforma que ofrece el servicio de hosting para la gestión de plataformas LMS. Como muchas otras empresas, como estrategia de ventas ofrece una versión gratuita, la cual es suficiente para iniciarnos en el mundo de la educación online con Moodle. Los precios están en función de los planes que contratemos. Sin embargo, recomiendo probar la versión gratuita antes de contratar, y es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Dentro de las ventajas de la versión gratuita es contar con un almacenamiento generoso de 2 GB en sus servidores. Podemos registrar hasta 100 usuarios en nuestra plataforma Moodle. Podemos instalar complementos y temas, que es una característica que pocos servicios gratuitos prestan. Instala la última versión de Moodle. Contamos con un límite de carga de archivos de 300 megas, por lo cual nos hacen la recomendación de utilizar servicios externos como Google Drive y Dropbox. Finalmente, contamos con un soporte por correo limitado, el cual nos contestarán después de 24 horas y solamente está habilitado para reportar mal funcionamiento en la plataforma. Dentro de las desventajas de este servicio es que no podemos actualizar nuestro sitio Moodle. Si queremos tener la última versión, debemos contar con un plan de pago o crear uno nuevo con un correo diferente. También es importante tener en cuenta que todas las cuentas o sitios que se crean lo hacen como un subdominio, es decir, con la extensión .seeded.com. Finalmente, si nadie inicia sesión en nuestro sitio con una cuenta de usuario durante 60 días consecutivos, esta se desactivará. Por ende, nuestro sitio desaparecerá. Les recomiendo leer la sección de preguntas frecuentes en donde aclaran algunos otros aspectos. Dicho esto, vamos a crear nuestro sitio LMS Moodle en segundos. Muy bien, para ello vamos a darle un nombre a nuestro nuevo sitio. Yo lo voy a llamar Aula TIC. Tengamos en cuenta que este nombre debe ir en minúscula y sin espacios ni caracteres especiales. De esta forma nuestro sitio se llamará aulatic.seeded.com. Vamos a elegir la versión de nuestro LMS y tenemos disponible solamente la versión 4.1.4. No es la última, pero está bien. Vamos a ingresar el correo electrónico como administrador que vamos a utilizar para nuestra plataforma Moodle. Cliqueamos en he leído y acepto los términos del servicio y después en el botón crear sitio. Éxito, revise su correo electrónico para activar su nuevo sitio. Bien, revisamos la notificación y vamos a encontrar un enlace que nos permite activar nuestra cuenta. Damos clic sobre él e introducimos nuevamente el correo que registramos para la administración de nuestro sitio Moodle. Éxito, su sitio aulatic.seeded.com fue creado y estará activo en 30 segundos. Revise su bandeja de entrada de correo electrónico para ver las credenciales de administrador. Entonces vamos a esperar unos segundos o unos minutos mientras nos llega el correo electrónico con las credenciales de acceso a nuestro sitio. Muy bien, pasados unos minutos llega el correo electrónico notificando el enlace de nuestro sitio Moodle, el usuario y la contraseña para acceder a él. Con estas credenciales de acceso nos vamos a dirigir entonces a nuestro nuevo sitio Moodle. Vamos a copiar en el portapapeles nuestra contraseña. Damos clic al enlace que es aulatic.seeded.com. El enlace nos dirige al dashboard de nuestra aula virtual Moodle. A continuación vamos a cambiar el idioma de nuestro sitio. Para ello vamos a administración del sitio y en la sección general vamos a buscar la sección de lenguaje. Vamos a dar clic en paquetes de lenguaje. Aquí vamos a buscar entonces la opción español internacional. Recomiendo español internacional y no otro tipo de español por la sencilla razón que las traducciones al español se hacen en internacional. Selecciono e instalo el paquete de lenguaje. Una vez instalado, vamos a actualizar los paquetes instalados. Y bien, ahora me voy al menú desplegable de nuestro perfil y voy a la sección lenguaje y cambio inglés por español. Muy bien, ya tengo mi sitio completamente en español.
Nuevamente vamos a administración del sitio y aquí en notificaciones nos tendrá que aparecer registrar el sitio. Yo ya lo registré, pero basta con llenar un simple formulario y dar clic en registrar sitio. A continuación vamos a la página principal y vamos a configurar. Vamos a cambiar el nombre que viene por defecto por el nombre de nuestra aula. Aula TIC. Y un nombre corto. Como el nombre es corto por defecto, voy a dejarlo tal cual. Una descripción opcional, pienso que es importante para nuestro sitio. A continuación encontramos dos secciones, página principal y elementos de la página principal al iniciar sesión. Para la configuración que vamos a hacer de este sitio, en la página principal no voy a dejar mostrar los cursos disponibles. Es decir, el usuario antes de registrarse no va a poder ver nuestros cursos, solamente lo va a hacer cuando haya iniciado sesión. Los demás parámetros los voy a dejar por defecto. Damos clic en guardar cambios. Si nos dirigimos a la página principal, vemos que ya tenemos el nombre de nuestra aula y el nombre corto se muestra acá. Ahora vamos a cambiar el aspecto de nuestra aula virtual. Para ello, vamos a administración del sitio, extensiones y vamos a instalar complementos. El complemento que vamos a instalar es un tema para Moodle. Para ello nos dirigimos a la página del desarrollador moodle.org. Iniciamos sesión si tenemos una cuenta, de lo contrario vamos a la pestaña descargas y después en el directorio de plugins de Moodle. De la gran cantidad de temas que existen en el repositorio de Moodle, recomiendo dos. Sin embargo, esta opción está disponible para que la exploren. En el cuadro de búsqueda voy a escribir tema, buscar, y los temas a los que hago referencia son Move y eGuru. Vamos a instalar el tema eGuru. Antes de instalar, recomiendo en cualquier plugin que vamos a instalar mirar las estadísticas y las estrellas que tiene, el número de descargas y qué tan premiado está. Después vamos a ir a versiones y vamos a escoger la correspondiente a mi aula. La instalación que tengo es 4.1.1, entonces esta es la que me sirve. Doy clic en descargar y automáticamente se descarga el paquete. Una vez descargado el archivo .zip, lo único que debo hacer es arrastrarlo a esta caja de instalación de complementos y una vez cargue, doy clic en instalar complemento desde archivo zip. Veo que la validación sea correcta, doy clic en continuar. Todos los parámetros de nuestro servidor están cumpliendo los requisitos. Clic en continuar y al finalizar vamos a actualizar la base de datos. Clic en continuar para actualizar y nos dirige a la configuración del tema. Posteriormente estaremos haciendo estas configuraciones. Básicamente es la presentación de nuestro tema, el logo, espacios de personalización de colores y demás, el esquema de colores que se van a utilizar. Voy a escoger azul y otras opciones de configuración importantes que veremos posteriormente para la adecuación de la interfaz de nuestra plataforma Moodle. Al finalizar vamos a dar clic en guardar cambios. Aquí podemos ver más ajustes de la página de inicio de nuestro sitio Moodle que veremos posteriormente. Damos clic en guardar cambios y ya está instalado nuestro nuevo tema de Moodle, pero aún no está activado. Si ingreso a mi página principal, todavía tengo el tema por defecto, que es el tema Bots. Para activar nuestro nuevo tema, voy a administración del sitio, en la pestaña apariencia, en temas voy a selector de temas, voy a dar clic en cambiar tema, el Bots, y voy a seleccionar el tema que instalé, que es eGuru. Y bien, confirmo que quiero instalarlo y ya tengo mi tema eGuru. Si voy a la página principal,
puedo ver el aspecto que tiene mi nuevo sitio Moodle. La instalación de un nuevo tema en nuestra plataforma nos permite entregarle a nuestros usuarios una interfaz amigable y fácil de explorar. Con esto finalizamos este video de la instalación de nuestra plataforma Moodle y las configuraciones iniciales. Muchas gracias.